¿Qué es lo que ha venido pasando con esa representación visual de la población afro en los contextos urbanos? Porque es importante entenderlo y sobre todo porque es importante hacer visible esa representatividad. Sí, yo creo que lo que mencionaba antes, que hay diversas maneras de construirse como una persona negra o de ser negra. Y específicamente en los contextos urbanos, digamos, en Bogotá específicamente, pues nunca, digamos, se ha reconocido que desde la colonia había gente negra en Bogotá. No mucha, pero sí existía. De eso hay una investigación previa que hizo, es un profesor de la Javeriana, de apellido Ortiz, que hizo como una indagación sobre la gente negra en Bogotá y por el llano. Entonces, muy interesante como empezar a registrar que sí había población negra, por ejemplo, en Bogotá, desde la colonia, ¿sí? Y a comienzos del siglo XX, que ya entramos específicamente en ese libro. Llegamos sí, a Bogotá, ¿no? Llegamos a desde Bogotá. el siglo XIX, siglo XX también había ya un número de gente negra en Bogotá, ¿sí? Entonces, digamos, lo que nos dimos cuenta a través de estas entrevistas que hicimos a todas las personas que están en esa investigación, digamos, empezamos a ver es que sí había desde 1910, 1920, 1930, o sea que se puede ir más atrás. Nosotros empezamos con ellos. ¿En el 40? En el 40, porque son personas que la mayoría están vivas, ¿sí? Entonces fue muy interesante poderlo hacer y que ellos nos contaran realmente cómo fue esa experiencia de llegar a Bogotá. Entonces, en Bogotá nadie se imagina. Cuando se hizo la exposición y vieron estas personas, nunca se imaginaban que esas personas negras hubieran llegado a Bogotá en la década de los 40, los 50, pero antes también habían llegado, ¿sí? Entonces, digamos, no hay un imaginario de gente negra andina, por decirlo así. ¿sí? No la hay, pero sí ha existido. Sí. Entonces, todo ese trabajo hay que visibilizarlo y ampliar los imaginarios realmente urbanos, de población urbana, donde la población negra, digamos, ahorita hay mucha más, o sea, ahorita ha llegado a partir de los años, digamos, esta generación que viene en los 40, 50 y antes, vienen con un fin específico que es educarse. Sí, pero antes de que hablemos de ese tipo de expectativas que trajeron la migración negra aquí a Bogotá en particular, también quisiera decirte que hay muchos mitos y hay muchas realidades sobre lo urbano, digamos, en la presencia afro y la presencia negra. Y para hablar, digamos, de la presencia negra, digamos, en el país y en Bogotá se tiene pensado que es producto del desplazamiento, producto de la migración, un desplazamiento producto también del conflicto armado. ¿Eso qué tanto mito o qué realidad es? No, sí, es una realidad porque, digamos, la generación de esas décadas que están ahí, ellos no vinieron por desplazamiento, sino vinieron a estudiar a la capital. O sea, la capital del país para ellos era importante. ¿Por qué no fueron a Medellín? ¿O por qué no fueron a Cali? ¿O por qué no fueron a Barranquilla? O sea, era el imaginario de la capital del país, Bogotá. ¿Sí? Entonces, ellos vienen específicamente a estudiar acá y el estudio para ellos, ¿qué es? Es una opción de ascenso social. Y el ascenso social, ¿ellos qué constituyen? Una clase media también. O sea, para ellos el estudio era una opción de mejorar su calidad de vida. Claro. Aunque, digamos, habían unos que venían del Cauca, por ejemplo, que sus familias pues no eran pobres tampoco, pero el ideal del estudio era el ideal del ascenso social, ¿sí? La migración que llega en los 80 y en los 90 son víctimas del conflicto. Entonces es una generación que viene desplazada literalmente por otros motivos. A quienes también dedicas este libro, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces es interesante ver, digamos, que cada periodo sí fue marcando unos motivos diferentes de migración, distintos. Entonces ya, digamos, yo que soy la primera generación de mi papá, que era del Cauca, era el norte del Cauca de Puerto Tejada, que llegan a la década del 50, yo ya nací en Bogotá. ¿Sí? Okay. Entonces, yo me siento, pues, afro-bogotana. ¿Sí? Afro-bogotana, claro. O sea, cuando me escuchan hablar, entonces siempre es, pero usted habla como bogotana. Y pues sí, pues es que yo nací en Bogotá y me construyo también como una persona negra bogotana. Y eso ya se está, digamos que ya es real
Y ese imaginario se ha empezado a ampliar porque de esas generaciones ya han nacido los hijos, hay una primera, segunda y tercera generación de población negra que nació en Bogotá. Entonces, por eso digo, se amplía el imaginario urbano de que en Bogotá la mayoría que son mestizos o blancos o, ¿sí? O indígenas, ¿sí? Porque también hay una población indígena importante en Bogotá.